Nacional sigue en carrera, ganó en el Gran Parque Central, le ganó a Danubio 2-0 con dos tiempos bien diferentes, pero mostrando una solidez defensiva y una intensidad que el equipo no venía mostrando. Todos a la cancha, la hinchada está cantando, es la barra alentando. Y sí, ganó el bolso, se vieron cosas diferentes, al fin se vieron cosas diferentes, sobre todo después de los cambios que hizo Pablo Peirano en el segundo tiempo, acertando en las decisiones. Pero vamos por etapa y Nacional salió a la cancha con un 4-3-3, un 4-3-1-2, un 4-4-2, varió muchísimo en ese primer tiempo, con una línea de volantes donde estaba Jeremías Recoba con Bocio y Oliva y Otero, que iban rotando de acuerdo a las diferentes transiciones en el partido. Otero se movió muchísimo, Jeremías arrancó por derecha, después volvió para izquierda, y arriba Nacional tenía al Nico López y a Vargas. Vargas que corrió, intentó, pero sigue sin ser el jugador desnivelante que necesita Nacional para lo que invirtió y para el tipo de jugador que es. El Diente López también hoy tuvo un primer tiempo discreto, si bien fue uno de los que más intentó con la pelota a los pies. Creo que Otero también la buscó por todos los lados. Oliva hizo un muy buen primer tiempo, pero Nacional carecía de profundidad. Y esa es, creo que un poco por la planificación y por el equipo con el que sale a la cancha Nacional, con una línea de 4 marcada con Báez en la izquierda, con Millán de zaguero por izquierda, Coates y Ancheta por la derecha, y después las líneas de volante que mencionábamos al principio. A Nacional le costó mucho generar en ataque en ese primer tiempo. También es verdad que Danubio salió con un bloque defensivo muy intenso, bloque defensivo que no venía mostrando en otros partidos, que no mostró el fin de semana pasado, ni que hablar contra Peñarol en Jardines del Hipódromo. Salió a dejar la vida en la cancha. Por momentos presionó muy arriba, sobre todo al principio de ese primer tiempo, donde era un partido donde se corría muchísimo, con mucha intensidad que Nacional logró mantener prácticamente durante los 90 minutos. Y acá es donde empieza a aparecer lo positivo que uno pedía en la semana, ver algo diferente. Nacional mantuvo una intensidad muy interesante, intensidad que ya aplicó en el primer tiempo contra Bahía, sobre todo antes del gol de Bahía, donde después Nacional se desordena, pero con los cambios logró salir a la ofensiva, y hoy Pablo Peirano realiza los cambios antes de ponerse en desventaja, partido que pudo estar en desventaja porque antes de los cambios llega una jugada donde Danubio tuvo el primer tanto del partido en el segundo tiempo, pero Mejía termina salvando esas jugadas que salvan Manotas Mejías, que te terminan dando los 3 puntos. En el primer tiempo, Nacional tuvo, creo que, un correcto partido de Ancheta, un buen partido defensivo, prácticamente sin permitirle a Danubio patear al arco, donde tuvo un solo tiro al arco bien resuelto por Mejía. Después Nacional marcó bien, presionó bien, siempre estuvo encima de la pelota. El error fue, a mi entender, el error obviamente involuntario, donde Nacional jugaba demasiado al pie. En el primer tiempo, al no tener jugadores que desbordaran por fuera, que generaran superioridad numérica por las bandas, Nacional se repitió mucho al pie. ¿Por qué? Porque tenía jugadores para jugar muy estáticos. Oliva, si bien tiene despliegue, al igual que Bocio, son jugadores que trasladan demasiado la pelota. Lo mismo pasa con Rómulo Otero, con la salvedad que Rómulo Otero, cuando levantaba la cabeza para jugar, no había un punta por derecha, no había un punta por izquierda. El que más lo intentaba era Jeremías, variando a veces por la derecha, a veces por izquierda, y Ancheta, que fue de los que más subió en ese primer tiempo. También le pasó a Nico López, donde le costó muchísimo entrar en juego porque no tenía quien se desdoblara, quien arrastrara marcas. Vargas bajaba también, se alternó mucho con Nico López, pero no lograban obtener y prevalecer sobre la defensa de Danubio. El Nico López tuvo un par de tiros, alguno que debió pasarla, pero sabemos cómo es el Nico López, que cada vez que ve el arco lo tiene entre ceja y ceja. Y así se fue yendo el primer tiempo, con un Nacional intentando buscar siempre por el centro de la cancha para terminar abriendo hacia la derecha para Ancheta, pero sin en la efectividad. Aparte, a ver, Ancheta llegaba después de un recorrido de 40-50 metros a meter un centro.
centro para Vargas, centro para el Diente López. No funcionaba y no funciona así la cosa. Nacional hubiese sido distinto, quizás hubiese estado Erazo en cancha o el mismo Petit, que tiene otro porte físico que puede llegar a ganar por arriba, pero Nacional se repitió constantemente y no logró vulnerar la valla de Danubio en ese primer tiempo. El segundo tiempo Nacional sale con los mismos 11 a enfrentar el segundo tiempo y se vuelve a repetir el mismo sistema de juego, los mismos problemas en ofensiva, hasta que Pablo Peirano manda a la cancha a Mauri Pereira y a Villalba. Acá cambia radicalmente Nacional y te lo puedo, marcar que es un cambio total desde el ingreso de Mauri Pereira y Villalba. Cambia 100% Nacional. ¿Por qué? Porque Mauri Pereira no traslada tanto la pelota como lo estaba haciendo Otero, que insisto, no es que jugó un mal partido, es la característica del venezolano, que necesita también de los extremos, que no le hubiese pasado lo mismo a Mauri Pereira si no hubiese tenido a Villalba, o si Jeremías Recoba no hubiese empezado a jugar más abierto sobre la banda izquierda. Pero con el ingreso de estos dos jugadores, Villalba se para directamente como punta por derecha. ¿Qué genera esto? Ganar el espacio que había dejado Danubio en todo ese primer tiempo lo aprovechó notablemente Villalba, que ya con el primer centro que mete rastrero, es un pase profundo, termina viniendo la apertura con un gol de Jeremías, que se sigue afianzando como titular indiscutido de Nacional. Debió jugar contra Bahía de titular, debió jugar Villalba contra Bahía de titular. Pero la realidad, el partido de hoy, es que Nacional después de esos cambios se hace dueño total del partido y lo somete a Danubio en todas sus líneas, generando el malestar de la gente, de los jugadores de Danubio en cancha, que notoriamente se la agarraron con un árbitro que casualmente no tuvo grandes errores y Nacional termina ganando con comodidad. Lo repito, Villalba por un lado, siendo profundo por izquierda, metiendo centros peligrosos, dándole el aire también a Ancheta para pasar por afuera, pero ya con otra libertad, con menos marca. Lo mismo Ancheta cuando subía lo tenía Villalba, el pase a Villalba es de Ancheta por afuera, donde Villalba lee muy bien la jugada y mete el pase al medio, y Mauri Pereira siempre limpiando la jugada de primera. O sea, muy bien hecho los dos cambios y también hecho el cambio de Petit. Fundamental el cambio de Petit por el chileno Vargas. El chileno Vargas corrió, pero sigue estando lejísimos del jugador que esperamos ver en Nacional. Petit le dio otra dinámica, le dio otro pressing a la salida de Danubio, ya no pudo salir cómodo, también se acercó a jugar por las bandas, presionó, molestó, generó, hasta tuvo alguna chance o fue pase para algún compañero, sobre todo hay una que tiene Aradi que iba solo por el medio Petit y Aradi la quiere picar por encima del golero, y Petit me parece que estaba empezando a pedir a gritos hace rato titularidad en el equipo de Nacional. También entró bien Aradi, el Ojito ya entró en un rol muy similar al de Ancheta, no hay mucho para analizar del Ojito. Creo que algo a tener en cuenta: buenos minutos de Báez, si bien es verdad que terminó muy mal una jugada que termina viéndole Jeremías Recoba por la banda izquierda, la termina muy mal, creo que estuvo sólido en defensa y es importante que el argentino Báez vuelva a ser aquel jugador que vino cuando estaba Álvaro Gutiérrez, que termina dándole una mano importante en el lateral izquierdo. Buen partido de Millán Olazaga, buen partido de Coates, insisto, buen partido de Ancheta. La línea de A4 jugó un buen partido en general durante los 90 minutos. Quizás la única jugada donde Nacional queda mal parado es en esta jugada que mencionaba al principio, que la tiene Danubio. Tuvo la apertura en el segundo tiempo y tapa a Mejía. Es una pelota que Ancheta piensa que se va a ir afuera. Coates también se frena porque piensa que va a ir afuera. El pique de la pelota la mete hacia adentro y el jugador de Danubio en velocidad se va expreso con Mejía, y con la molestia de Coates que lo intenta desestabilizar a la hora de definir, Manota se termina quedando con la jugada. Oliva, un todoterreno, otro gran partido de Oliva, que siempre juega para 6-7 puntos, creo que hoy no fue la excepción. Boggio, durante que estuvo en cancha, le da esa dinámica, no le da claridad. Es lo que sí le dio Mauri Pereira al entrar por Boggio y Otero en el partido de hoy, la frescura que le dieron Villalba y el Mauri Pereira, y a su vez el planteamiento ofensivo que tiene Nacional, que es totalmente distinto al que jugó en el primer tiempo. Ganó Nacional, se vieron cosas muy positivas, sobre todo en el segundo tiempo,
pero creo que también en el primer tiempo lo positivo, como lo decía al principio, fue la actitud, la intensidad del equipo para recuperar en zona alta de Danubio y también en zona baja, no permitiendo generar situaciones de gol al rival. Ganó Nacional, sigue prendido en el Apertura, que es importante. Al día de hoy Nacional queda a 3 puntos de Liverpool, que juega mañana, y todo puede suceder. Juega contra Racing, Liverpool, un partido complicado, otro de lo que está arriba. De perder puntos Liverpool, creo que Nacional se prende directamente ya, sí o sí, en la pelea por el campeonato. Hoy en día mantiene las chances, sigue prendido en la puja por el torneo de Apertura, mantiene la diferencia sobre el tradicional rival en la tabla anual. Tendrá ahora un partido contra Miramar Misiones, que debe ganar, por supuesto. Miramar Misiones, uno de los peores equipos del campeonato, para después viajar a Porto Alegre por intentar por lo menos traer un punto que permita mantener viva la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores y de pelear por el tercer puesto a lo sumo para entrar a la Copa Sudamericana. Ganó Nacional y hoy en día parece ser noticia. Ganó en el Gran Parque Central, donde le había costado mucho ganar este año, y se pone a tiro de los líderes que van arriba en el torneo Apertura. Muchas gracias, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y nos vemos en el próximo partido y en el próximo video del análisis tricolor.